Dios les bendiga, mis amados hermanos. Llegamos al final de esta semana compartiendo mi cuaderno espiritual. Estamos hablando de Sansón y de cómo él y nosotros nadamos contra la corriente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Fíjense la palabra que se dice, como hijos. ¿Cuál es el presente carácter de aquellos que hemos sido renacidos? Somos hijos de nuestro Dios. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra naturaleza. Pero también debemos ser hijos de obediencia, hijos obedientes, hijos de los cuales la obediencia es nuestra característica natural y predominante. Como un niño es de la misma naturaleza de la madre y del padre, así nosotros también debemos entender que somos de esta misma naturaleza. En contraste, podemos encontrar en Efesios capítulo 5, versículo 6 a los hijos de desobediencia. En el versículo 7 dice que nosotros invocamos al Padre. ¿Por qué invocamos al Padre? Porque somos sus hijos. Tenemos la obediencia de la fe, así como en la práctica. La fe es la obediencia suprema. ¿Por qué? Porque se desempeña a las órdenes supremas. Pero el pasaje también dice que como hijos obedientes no debemos conformarnos. El día de ayer hablamos acerca de la palabra esquema en griego, la moda. La moda externa es pasajera y es solamente superficial. Pero la forma o la conformación en el Nuevo Testamento es algo más profundo, es algo más perfecto, es algo esencial. Antes teníamos deseos, que eran las características de nuestro estado de ignorancia, tanto de los judíos como de los gentiles. Pero la santificación viene primero en un sentido negativo, no conformándonos a aquellas cosas que antes teníamos en nuestra mente. Es como si nos desvistiésemos del viejo hombre, de la forma exterior. Luego nos vestimos de nuevo, un nuevo hombre. Los deseos o concupiscencias que antes teníamos, esos deseos que desde que el hombre quedó distanciado de Dios, tratan de llenar con cosas terrenales el vacío que tenemos en nuestro ser. Esas fórmulas múltiples que asume la concupiscencia, se le dice las concupiscencias. En el regenerado, en aquel que es una nueva persona. En cuanto concierne al nuevo hombre, es algo importante. El pecado ya no existe en nuestro ser interno. Pero en la carne, ese viejo hombre todavía sigue existiendo. Por eso surgen los conflictos. Por eso surgen los conflictos continuados y sin interrupción a lo largo de nuestra vida. Muchas veces el nuevo hombre se va a ver como si estuviera nadando contra la corriente. Pero el nuevo hombre debe vencer y al final vencerá completamente. Pero el hombre natural no conoce ninguna lucha sino de cómo seguir viviendo en el pecado. Pero el nuevo hombre, aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios, aquel nuevo hombre obtiene la victoria. Como hijos obedientes, no te conformes a las concupiscencias que antes tenías. Era un estado, hermanos, lamentable el que teníamos, como lo vimos cuando vimos el pasaje de Efesios, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo bajo los designios de Satanás. Pero ahora estamos en una nueva vida. Ya no estamos en la ignorancia. Ya no tenemos por qué seguir viviendo en la ignorancia. ¿Por qué no tomar la decisión de nadar contra la corriente? Que Dios te bendiga.